Muy bien, vamos a ver el epitelio glandular desde un punto de vista práctico. Yo le traje acá un, un esquema de clasificación de glándulas. Si bien es ligeramente incompleto, me muestra cómo se clasifican las glándulas según criterios. Los criterios están puestos en unos rectángulos de color verde. Por ejemplo, desde la izquierda a la derecha. Criterio según lugar de secreción, a dónde eliminan su secreción. Exócrinas eliminan a la superficie libre. Endócrinas mandan su secreción a los vasos sanguíneos. Y mixtas tienen ambos tipos de secreción. Por ejemplo, el páncreas, que tiene un componente exócrino y tiene un componente endócrino. Tan. ¿Ven? Primer criterio. Segundo criterio de clasificación. Si son unicelulares o pluricelulares, o sea, tienen una sola célula o tienen muchas células. Tercer criterio, según su producto, qué clase de producto está secretado. Y ahí tenemos las serosas que segregan proteínas, las mucosas que segregan polisacáridos y las sebáceas que segregan lípidos. ¿Ven? Después, cuarto criterio, de acuerdo a la forma de su unidad glandular o su adenómero. Se clasifican en tubulares, acinares y acá es que me faltan dos. Me falta la alveolar y las mixtas. Esta es la parte un poco incompleta de este esquema. En quinto lugar, otro criterio para la clasificación es el sistema de conductos. Si tiene un solo conducto excretor o si tiene conducto excretor ramificado. Entonces se clasifican en simple y ramificados. Y por último, otro criterio es el proceso de la secreción. Cómo se secretan. Y ahí se clasifican en holocrinas, apócrinas y merócrinas. Vamos a ir viendo ordenadamente cada uno de estos criterios, en qué se basan y vamos a ver los ejemplos correspondientes. Se clasifican, la gran clasificación de glándulas es de exócrinas, las glándulas que liberan su producto de secreción por medio de conductos que se abren en la superficie externa, ¿verdad? Endocrinas, que libera su producto de secreción a la sangre, ¿sí? Y parácrinas secretan moléculas señales que no son liberadas a la sangre, sino ¿a dónde? Al líquido extracelular y que actúan como mediadores locales que afectan a las células vecinas. Primera gran clasificación. Miremos nuestro esquema de exócrinas, endócrinas y parácrinas. Fíjense, las glándulas exócrinas tenemos las primeras tres. Me están mostrando, ellas secretan hacia conductos para ser eliminados al exterior. Las glándulas endocrinas están en el medio, fíjense su secreción va a vasos sanguíneos. Y las glándulas parácrinas, su secreción, fíjense a la derecha de nuestro esquema, su secreción afecta a células que están en la vecindad de dichas células secretoras. Después vamos a ver estas características merócrinas, apócrinas y holócrinas. Entonces, primera gran clasificación, glándulas exócrinas, endócrinas y parácrinas, hasta el momento. Eso es lo que debemos conocer hasta este momento. Acordémonos que había dos tipos de secreción que ya vimos en la parte teórica. Una constitutiva, que se ve en casi todas las células glandulares, que tienen característica de un proceso continuo, y el producto de secreción se vacía por exocitosis sin estímulos externos. Y una secreción regulada, donde la secreción se produce como reacción a una señal específica, se encuentra en células especializadas. Muy bien, ahora vamos a empezar nuestro seminario morfológico de glándulas exócrinas. Solamente vamos a ver las glándulas exócrinas. Y dentro de ello vamos a ver la clasificación de las células exócrinas según los criterios que recién estuvimos viendo
en nuestro esquema al principio de la clase. Muy bien. Acá tenemos otro criterio para la clasificación de las glándulas exócrinas. Es su mecanismo de secreción. Y se clasifican en merócrinas, apócrinas y holócrinas. Las merócrinas, fíjense, el esquema, liberan su producto de secreción por exocitosis, no hay pérdida de sustancia celular. La apócrina libera su producto de secreción con el citoplasma apical. Están las glándulas sudoríparas apócrinas como ejemplo. Y las holócrinas pierden todas las células enteras con su secreción holócrina. Por ejemplo, tenemos a las glándulas sebáceas dentro de este grupo. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros un ejemplo de secreción merócrina. El esquema que ya estuvimos viendo, ¿ven? Son vesículas limitadas por membrana que se unen a la membrana apical, vacían su contenido y el resto de la membrana de la vesícula queda incluido en la membrana apical. Y estamos viendo a la izquierda un corte histológico de un epitelio que tiene secreción merócrina. La flecha amarilla me está señalando las vesículas secretorias de color rosado fuerte. Acá vemos el mecanismo de secreción apócrina que se ve en las glándulas sudoríparas apócrinas. Se dan cuenta que la flecha me está indicando en mi esquema que la parte apical del citoplasma es eliminada con los gránulos secretorios hacia la luz de la glándula. Y en la imagen de la izquierda, en la imagen histológica, vemos una glándula con luz bien amplia y la flecha celeste me está indicando esas proyecciones apicales que van a tener los gránulos secretorios y que se van a desprender hacia la luz. Tenemos la secreción holócrina característica de las glándulas sebáceas. Y fíjense, en nuestro esquema toda la célula con su secreción se escama. Estamos viendo a la izquierda un corte histológico de una glándula sebácea y fíjense con la flecha celeste se están notando las células que se están descamando hacia la luz enteras. Hay células todavía bien conservadas hacia la derecha de nuestra glándula y están señaladas con una flecha amarilla. Muy bien, vamos a usar un segundo criterio ahora, según el número de células, cómo se clasifican las glándulas exócrinas, en glándulas unicelulares y en glándulas multicelulares. Las glándulas exócrinas unicelulares, el ejemplo que todos conocemos, son las células caliciformes que secretan mucina. Acá tenemos dos cortes histológicos, uno con hematocilina y eosina a la derecha, uno con PAS a la izquierda. El corte de la derecha demuestra abundante cantidad de células caliciformes en una glándula intestinal. Esas células están señaladas con las flechas verdes. A la izquierda vemos de vuelta las células caliciformes, pero ya bien teñidas. Su contenido de vesículas con mucina están bien teñidas por la coloración de PAS. Ahí se observa la flecha celeste con una célula que tiene un borde, dos tercios superiores muy dilatados en forma de copa, de ahí viene el nombre de célula caliciforme y la coloración tiñe los gránulos de mucina. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo el tercio inferior de la célula que es muy finito y ahí se encuentra el núcleo. Fíjense que bien se ven estas células que se ubican entre las otras células epiteliales, cosa que no se ve tan bien en la imagen de la derecha. Acá tenemos un esquema y una microscopía electrónica. En el esquema que estamos viendo, la célula caliciforme, fíjense los dos tercios superiores de la célula dilatados en forma de cáliz lleno de vesículas de mucina. Hay un gran aparato de Golgi, ¿verdad? Y en el tercio inferior de la célula es fino, ahí se encuentra el núcleo. Encontramos también mitocondrias y en la superficie algunas microvellosidades irregulares cortas. A la derecha
estamos viendo la microscopía electrónica. Fíjense que se nota perfectamente que la célula está entre dos células absortivas del epitelio intestinal. Una de ellas está señalada con la flecha roja. ¿Qué vemos? Los 2/3 superiores dilatados con las vesículas llenas de mucina, incluso están saliendo el material secretorio, y abajo encontramos el núcleo con su desarrollado y alrededor del mismo un desarrollado aparato de Golgi. Bien, ahora que ya vimos la glándula exócrina unicelular, vamos a ver las glándulas exócrinas multicelulares. ¿Cuáles son las exócrinas multicelulares? La superficie epitelial secretoria del estómago, la glándula intraepitelial, como se ve ahí en el esquema, donde un foco de secreción de mucina se interpone dentro de un epitelio, y después tenemos glándulas que tienen terminales secretoras y conductos. La terminal secretora en nuestra imagen se está viendo como células de color verde, y el conducto excretor se está viendo como con células de color azul. Empecemos con la superficie epitelial secretoria. Todas las células de la capa epitelial son secretorias y todas del mismo tipo. Este tipo de epitelio se ve en la mucosa del estómago y también en el endocervix del cuello uterino. Fíjense esta imagen con una coloración de paz y me está señalando la flecha naranja, la parte apical de las células epiteliales. Los núcleos se ven abajo, ¿verdad? Ese citoplasma apical está lleno de vesículas de secreción mucosa. ¿Se dan cuenta? Todas las células son secretoras, toditas. No hay una célula como en el caso de la célula caliciforme. No, todas las células epiteliales son secretoras del mismo tipo. Por eso se llama superficie epitelial secretoria. Vayamos entonces ahora al segundo tipo, el de glándulas intraepiteliales. Son acúmulos de células que secretan moco y que se intercalan dentro de un epitelio no secretor. Tenemos las glándulas del litré de la uretra, que estamos viendo en la imagen de la derecha. ¿Ven? En medio del epitelio transicional encontramos unas células grandotas de citoplasma muy claro secretor. Están señaladas con las flechas naranjas. Estas son las glándulas del litré de la uretra. Después tenemos en la tráquea, por ejemplo, a la izquierda, vemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes de la tráquea, y un foco donde hay un acúmulo de células secretoras de mucina. Estos son ejemplos de glándulas intraepiteliales. También podemos ver este tipo de glándulas en la mucosa nasal y en los conductillos eferentes. Ahora vayamos al tercer grupo de glándulas multicelulares, que tienen terminales secretoras o adenómeros. Estos se vuelven a subclasificar si tienen conductos excretores, o sea, los adenómeros vacían su producto a través de un sistema de conductos formado por células no secretoras. O existe otro grupo que tiene capilares secretores intercelulares, se extienden desde la luz hacia las células glandulares. Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos adenómeros y conductos, ¿ven? Vemos un epitelio, fíjense, en la superficie hay un epitelio y hay dos flechas amarillas que me están indicando una glándula, ¿verdad? Esta glándula tiene un conducto excretor que está mostrándome con la flecha inferior. Y esta glándula además tiene adenómeros secretores, muchos de los cuales están siendo señalados con las flechas verdes. ¿Ok? Entonces, estos son terminales secretorias o adenómeros que tienen conductos excretores. Y acá tenemos un ejemplo de un adenómero cuya secreción llega a capilares intercelulares. Fíjense, las células que están teñidas de color lila vierten su secreción en unos capilares secretores intercelulares y de ahí la secreción llega hasta la luz de la glándula. Estamos viendo el esquema de un adenómero mixto con capilares secretores intercelulares.
Ahora vamos a ver la clasificación de las glándulas multicelulares con terminales secretorios o adenómeros en base a otro criterio, en base a el grado de ramificación del sistema de conductos excretores y el grado y las características de configuración de esos adenómeros o terminales secretoras. Primero vamos a ver la clasificación de acuerdo a sus conductos excretores. Se clasifican en dos grupos: simple, un solo conducto que no se ramifica, y compuesta, el conducto excretor se ramifica. Fíjense abajo las imágenes, en naranja tenemos un solo conducto excretor a la izquierda, más de un conducto excretor, o sea, ya es ramificado el conducto excretor en naranja y las unidades secretorias nos está mostrando. Pero esta clasificación es en base a conducto excretor: simple y compuesto. Ya vimos en base a sus conductos excretores. Ahora vamos a ver la clasificación en base a sus adenómeros o a su terminal secretoria. Adenómero o terminal secretoria son sinónimos. Vamos a usar el término adenómero. Puede ser un adenómero tubular. Fíjense, en la imagen de la derecha la porción secretoria es tubular. Puede ser acinar, la porción secretoria forma un saco redondeado con una luz pequeña. Puede ser alveolar, forma también un saco redondeado, pero su luz es amplia. Y después está la mixta o compuesta, que es la mezcla de ellos, tubulares y acinares o tubulares y alveolares. Muy bien, acá tenemos un esquema donde nos mezcla las características de los conductos, si son simples o compuestos, y las características de los adenómeros. Adenómeros tubulares, alveolares, acinares. Nos mezcla ambas cosas y nos hace este esquema. Fijémonos en la primera línea. En la primera línea son, a la izquierda están los conductos y arriba está el nombre de los adenómeros. Conducto simple, un solo conducto. ¿Qué clase puede ser? Tubular, tubular simple y tubular enrollado. ¿Ven? Después, simple, hay un solo conducto excretor, fíjense, pero el adenómero es alveolar, entonces se llama simple alveolar. ¿Ok? El siguiente, hay un solo conducto excretor, o sea que es simple la glándula, pero es una glándula cuyo adenómero es acinar, entonces se llama acinar simple. Fijémonos en el segundo nivel. Ahí ya nos muestra simple ramificada. El conducto sigue siendo uno solo, pero los adenómeros ya se dividen, ya están ramificados. Entonces le llamamos simple tubular ramificada, simple alveolar ramificada, ¿verdad? Y simple acinar ramificada, de acuerdo a la característica del adenómero. Y después vamos al último escalón, donde están las compuestas. ¿Qué son las compuestas? Tienen más de un conducto. O sea, el conducto se ramifica. Entonces vamos a tener tubular compuesta, ¿ven? Los adenómeros son tubulares, pero hay muchos conductos excretores. Entonces esto es tubular compuesta. Al lado, ¿qué tenemos? Adenómeros alveolares y conductos excretores ramificados. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Alveolar compuesta a esta glándula. Y lo mismo va para los acinares, acinar compuesta. Este es un hermoso esquema del libro de ustedes, donde nos muestra los grados de ramificación de los conductos excretores y las características de los acinos. En realidad no hay todos los acinos, muestra solamente adenómeros. Muestra solamente adenómeros, acinares y tubulares. ¿Ok? Pero de todos modos vamos a mirar. Todo lo que, miremos la fila de arriba, marcada con la flecha azul. Fíjense que en lila están los conductos, ¿ven? Entonces acá son simples. ¿Por qué? Porque hay un solo conducto excretor. Tenemos, el primero es tubular simple, después tubular simple ramificada, ¿ven? Tubular simple enrollada, la porción secretoria está enrollada. Y después tenemos acinar, la porción secretoria es de tipo acinar, entonces tenemos acinar simple y acinar simple ramificada. Un solo conducto excretor, ¿se dan cuenta? Abajo, la hilera de abajo señalada con la flecha naranja. Fíjense, los conductos están en lila. ¿Ven que hay ramificaciones de los conductos? Entonces tenemos, si los acinos
los adenómeros son todos de tipo tubular, le vamos a llamar una glándula tubular compuesta. Si los adenómeros son todos de tipo acinar, le vamos a llamar acinar compuesta. Y si hay una mezcla de tubular y acinar, le vamos a llamar túbulo acinar. Y compuesta porque su conducto excretor tiene ramificaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos a la izquierda un ejemplo de glándula simple tubular, el colon. Se nota perfectamente toda la glándula de arriba hasta abajo está señalada con una flecha amarilla. A la derecha, seguimos con glándulas simples. Tienen un solo conducto excretor, ¿verdad? Pero sus terminales secretoras tubulares están ramificadas. Fíjense, con la D en nuestra imagen se está señalando el conducto excretor, un conducto excretor, o sea que es simple. Y es tubular, con la S se observan las ramificaciones de los adenómenos tubulares, o sea, es una glándula simple tubular ramificada. Eso se ve en el duodeno. Muy bien, sigamos con la simple, un solo conducto excretor, y fíjense en el esquema que tenemos a la izquierda, donde nos muestra que es una glándula tubular simple pero está enrollada sobre sí misma. Eso se ve en las glándulas sudoríparas escrinas de la piel. En este esquema, la parte secretoria enrollada está señalada con una flecha amarilla. Y la parte excretora, o sea, el conducto excretor simple, está sin ramificación, está señalado con la flecha azul. A la derecha tenemos el corte de las glándulas simples arrolladas, ¿verdad? Tubulares simples arrolladas. Se ven los adenómeros, pero es muy difícil ver el enrollamiento en un corte histológico donde solo observamos dos dimensiones de las estructuras. Ahora vamos a ver las glándulas compuestas. Las glándulas compuestas, ¿qué tenían? Tenían un conducto excretor que está ramificado. Fíjense en la imagen esquemática de abajo. El conducto teñido en un marrón claro es un conducto ramificado. Y los adenómeros son mixtos. ¿Por qué son mixtos? Una glándula mixta. Porque tiene adenómeros tubulares que se ven con la flecha tanto en el esquema como en la imagen de la derecha. Los adenómeros tubulares se ven señalados con la flecha amarilla y los adenómeros acinosos se ven señalados con las flechas verdes. O sea, estas son glándulas compuestas mixtas, túbulo acilar, túbulo acinares. Las glándulas compuestas, seguimos con las glándulas compuestas que tienen conductos excretores ramificados. Estas pueden estar compuestas solamente de adenómeros acinares, solamente acinares. No tienen ni tubulares ni alveolares. Acá tenemos en nuestro esquema abajo, fíjense en el dibujito donde se ve el conducto excretor ramificado y los adenómeros son todos acinares. Entonces sería una glándula compuesta acinar. Las glándulas compuestas también pueden tener diferentes tipos de mezcla de sus adenómeros. Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda una mezcla de adenómeros tubulares y alveolares. Entonces la glándula se va a llamar glándula tubulo-alveolar compuesta. ¿Okay? Y vemos, fíjense en el dibujito que está abajo, vemos los conductos excretores ramificados y con la flecha verde el adenómero alveolar y con la flecha amarilla el adenómero tubular. Esto se ve en la glándula prostática, cuya histología estamos viendo en la imagen que está encima del dibujo. A veces, como se ve en el dibujito de la derecha abajo, los adenómeros son todos tubulares, no hay mezcla. Entonces, vemos que es compuesta la glándula, ¿por qué? Porque tiene conductos ramificados, pero sus adenómeros son todos tubulares. Entonces la glándula se va a llamar tubular compuesta. Un ejemplo de ello son las glándulas de Brunner que hay en el intestino delgado, cuya histología estamos viendo en la imagen que está encima del dibujo.
Ahora vamos a ver otro criterio de clasificación del epitelio glandular, según su tipo de secreción. Y ahí vamos a clasificar en tres tipos. Los adenómeros serosos, el epitelio tiene células con un citoplasma azul y núcleos basales. Adenómeros mucosos, el epitelio tiene un citoplasma claro con abundante cantidad de mucina y el núcleo está aplanado, localizado en la base de la célula. Y después están los adenómeros mixtos que tienen una parte mucosa y una parte serosa en la superficie llamada también semiluna de Januzzi. Tenemos acá el esquemita para que ustedes se puedan fijar las características de los tres tipos de adenómeros. Tenemos el adenómero mucoso, fíjense a la izquierda. Todo es un adenómero mucoso. Toda esa glándula, ese es un adenómero mucoso. Y nuestra flecha nos está señalando una de las células del adenómero mucoso. Esa célula está delimitada por la línea roja. Fíjense, los núcleos ¿dónde están? En la base. Y el citoplasma está lleno de secreción de mucina. Estamos viendo lo mismo en la imagen de la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 adenómeros parece que se ven. Todos son mucosos. Las flechas blancas me están indicando la luz de esos adenómeros. Y fíjense en las células son altas, tienen secreción mucinosa en su luz y los núcleos están en la periferia, bastante alargados, oscuros. La flecha amarilla me está señalando estos núcleos. Acá tenemos un esquemita de lo que es una célula de un adenómero mucoso donde se ven los gránulos de mucinógeno en el citoplasma apical. Fíjense bien, el núcleo está en la base. Y la microscopía electrónica muestra esos gránulos de mucinógeno muy claramente. Ahora tenemos los adenómeros serosos. Fíjense, acá en nuestra imagen está encerrado en un círculo verde un adenómero seroso. Su luz está señalada con una flecha amarilla. Y una célula de ese adenómero seroso está bordeada de color verde y marcada con una flecha negra. Fíjense qué pasa. Hay muchos gránulos secretorios en el citoplasma apical. El núcleo es basal también, pero no es aplanado, es redondeado con una cromatina fina y un nucleolo patente. Fíjense, todas las células de ese adenómero son similares. Lo mismo estamos viendo a la derecha. En un círculo está encerrado un adenómero seroso. Y acá tenemos dos microscopías electrónicas, ¿ven? Que me están mostrando las células del adenómero seroso. Fíjense que tienen gránulos secretorios oscuros en la superficie apical del citoplasma y además tiene un retículo endoplásmico rugoso muy abundante. En la imagen de la izquierda se ven una de las células del adenómero seroso marcada en sus límites por la línea negra. Y por último tenemos el adenómero mixto, que tiene una parte mucosa y una parte serosa. Fíjense en la imagen de la izquierda abajo, la flecha roja me indica toda la parte mucosa del adenómero y las flechas negras, las flechas amarillas me indican la parte serosa de ese adenómero. En la imagen de la derecha estamos viendo abundante cantidad de adenómeros mixtos, uno de los cuales está encerrado en un círculo. Y acá tenemos una microscopía electrónica de un acino mixto, donde observamos dos tipos de células. Fíjense, una señalada con la flecha amarilla que muestra gránulos de secreción de tipo proteico. Y la célula señalada con la flecha roja muestra gránulos de mucina en su superficie apical. Este es un acino mixto. Ahora que tenemos un conocimiento de las características
tan diversas del epitelio glandular, entonces vamos a ver las características histológicas generales de las glándulas exócrinas. Estas glándulas están constituidas por un parénquima glandular. ¿Y el parénquima glandular qué tiene? Las terminales secretoras. ¿Cómo le llamábamos a las terminales secretoras? Adenómeros. Y los conductos excretores, que pueden ser intralobulillares e interlobulillares. Aparte del parénquima glandular, estas glándulas exócrinas muestran un estroma de tejido conjuntivo que divide al parénquima glandular en lóbulos y en lobulillos. Acá tenemos una glándula, ¿verdad? Una glándula exócrina que está constituida por conducto, está constituida por tejido conjuntivo, está constituida por adenómeros de distinto tipo, de distinto tamaño, etcétera, etcétera. Ese tejido conjuntivo conforma una cápsula que tenemos allá arriba. Fíjense, ese tejido conjuntivo eosinofílico. Esa cápsula envía brazos, envía ramas adentro del espesor de la glándula para formar tabiques. Esos tabiques rodean a las estructuras denominadas lóbulo. Arriba, a la izquierda, un círculo amarillo me está señalando un lóbulo. ¿Se dan cuenta? Y también hay otros lóbulos. Ahí abajo dice lóbulo y me muestra el límite de un lóbulo. ¿Sí? Y fíjense ustedes que estos lóbulos están divididos otra vez por finas ramas de tejido conjuntivo, muy finitas, y se subdividen entonces en lobulillos. En la imagen, la flecha roja me está mostrando un lobulillo. En resumen, el estroma de una glándula está constituido por tejido conjuntivo. Y el parénquima de la glándula es la porción epitelial de la glándula. ¿Y de qué está compuesta esa parte? De los adenómeros y de los conductos excretores. Acá tenemos a gran aumento la glándula. Fíjense, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el tejido conjuntivo. ¿Ven cómo de repente es grueso y se va dividiendo y volviéndose cada vez más fino para dividir en lóbulos y en lobulillos todo el parénquima? Entonces, con la flecha celeste estamos viendo el estroma de la glándula. Con la flecha amarilla estamos viendo el parénquima de la glándula. ¿Y de qué está constituido el parénquima? Ahí justamente la flecha amarilla me está señalando adenómeros y las flechas naranjas me están señalando conductos excretores. Entonces, el parénquima de la glándula, que es la porción epitelial, comprende los conductos excretores y los adenómeros. Ahora vamos a hablar de tejido glandular, según la característica de sus adenómeros. Tejido glandular. Hasta ahora estuvimos viendo unidades pequeñas, ¿verdad? Estuvimos viendo adenómeros. Ahora esos adenómeros se unen y forman tejidos glandulares. Y vamos a ver las características de esos tejidos glandulares según el adenómero que posea. Acá vamos a clasificar el tejido glandular, ¿ven? De acuerdo a sus adenómeros. Fíjense arriba, al lado del tejido glandular, muestra un adenómero seroso, en el medio un adenómero mucoso y a la derecha un adenómero seroso. De acuerdo a la cantidad de cada uno de estos adenómeros, el tejido glandular se va a clasificar en, primero, seroso. Las 6 marcas, las 6 cruces están ¿dónde? Debajo del adenómero seroso, o sea que solamente tiene adenómeros serosos, no hay adenómero mucoso ni mixto. El tejido glandular mucoso, las 6 cruces están debajo del adenómero mucoso, no hay adenómeros serosos ni adenómeros mixtos. Después tenemos otro tipo, el mucoseroso. La mayor cantidad de adenómeros son mixtos. Fíjense que hay 4 cruces debajo de la imagen del adenómero mixto y también una pequeña cantidad de adenómeros serosos puros y mucosos puros. Pero la gran mayoría son mixtos. Un 90% es
de los tejidos mucoserosos están constituidos por adenómeros mixtos. Y después tenemos el seromucoso, el último tipo de tejido glandular que tiene en su mayor parte adenómeros serosos y una pequeña cantidad de adenómeros mucosos y otra pequeña cantidad de adenómeros mixtos. Pasemos a mirar esto en ejemplos. En primer lugar tenemos acá un tejido. ¿Ven el tejido? En este tejido, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo adenómeros. Los adenómeros están señalados con flechas amarillas. Las flechas, la flecha verde me está señalando células de tejido adiposo, o sea, adipocitos. Y la flecha roja que me está señalando un conducto. Dijimos que había conductos y que había adenómeros en el tejido glandular. ¿Qué clase de adenómeros son estos? Todos son de tipo seroso. Entonces, ¿esto cómo le vamos a llamar? Tejido glandular. Porque acá ya le estamos preguntando el tejido, no le estamos preguntando el adenómero. Entonces, si yo le pregunto tejido glandular, ustedes tienen que decir tejido glandular seroso. Pero si yo les digo los adenómeros que se señalan con las flechas amarillas, ustedes me tienen que decir son adenómeros serosos. Este es un ejemplo de glándula parótida. Acá tenemos un corte de páncreas. Si yo les pregunto tejido glandular, ¿qué tipo de tejido glandular es? Ustedes se fijan en sus adenómeros. Un adenómero está encerrado en círculo, ¿verdad? En círculo amarillo. ¿Ese adenómero qué es? Seroso. Y todos los adenómeros del corte son serosos. Entonces nosotros vamos a decir que este es un tejido glandular seroso. Y si les pregunto el adenómero que vemos, ¿qué tipo de adenómero es? Ustedes me van a decir es un adenómero seroso. Muy bien, acá tenemos un corte de una glándula submaxilar. Entonces nosotros a ustedes les preguntamos qué tipo de tejido glandular estamos viendo. Entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Vamos a analizar. Vemos un montón de conductos que están señalados con las flechas amarillas. Nos olvidamos de los conductos. Los conductos no entran para el diagnóstico del tipo de tejido glandular. Para el tipo de tejido glandular solamente nos fijamos en los adenómeros. Algunos adenómeros están señalados con la flecha celeste. Son adenómeros mixtos. ¿Ven? Tiene una parte mucosa y una media luna en la periferia serosa. Y muchísimos adenómeros, o sea, la mayor parte de los adenómeros son de tipo seroso. Acá en esta imagen están señalados algunos de ellos con las flechas rojas. Entonces, si nosotros les preguntamos qué tipo de tejido glandular estamos viendo, ustedes tienen que decirnos un tejido glandular seromucoso. Pero si les pregunto qué tipo de adenómero me señala la flecha roja, me tienen que decir adenómero seroso. ¿O qué tipo de adenómero me señala la flecha celeste? Ustedes tienen que decir es un adenómero mixto. De vuelta tenemos una glándula submaxilar. Fíjense, el adenómero mixto está señalado por la flecha amarilla y el adenómero seroso está señalado con la flecha celeste. Y la flecha roja me señala un conducto excretor. La mayor parte del corte muestra adenómeros serosos y un poquito nada más de adenómeros mixtos o adenómero mucoso también hay uno. Entonces, si yo le pregunto qué tipo de tejido glandular tenemos, ustedes tienen que decir seromucoso. Primero va el nombre de los adenómeros que más abundan y en segundo lugar el nombre del adenómero que está en menor número. Y acá tenemos un adenómero mixto, solamente para recordar, fíjense, tiene células mucosas, está perfectamente marcado las células mucosas con abundante cantidad de gránulos de mucina y en la periferia como una semiluna están las células serosas con los gránulos de secreción proteicos apicales. Acá tenemos otro tejido glandular. Así a menor aumento, ¿qué estamos viendo en este tejido glandular? Vemos muchos adenómeros y vemos muchísimos conductos grandes y pequeños. Esos conductos están señalizados con mis flechas de color celeste.
Todo parece muy claro, todo parece mucoso, pero, pero tenemos que mirar a mayor aumento a ver si realmente este es un tejido mucoso puro o es otra cosa. Les adelanto que está en una glándula sublingual y el tejido glandular no es mucoso puro, es mucoceroso. Vamos a ver enseguida por qué al ver el corte a mayor aumento. Estamos viendo un corte a mayor aumento de la glándula que recién vimos. Fíjense, ¿qué estamos viendo? La mayor parte de las glándulas, ¿qué son? ¿De qué tipo? Son de los adenómeros. Son mixtos. Entonces, esta es una glándula sublingual, no es una glándula mucosa pura. Estamos viendo mucho moco, muchas células mucosas, pero no es pura. ¿Por qué? Porque esos adenómeros tienen, sobre todo los que, fíjense, cuatro de ellos están bien marcados y muestran que por fuera de la zona mucosa encontramos unas medialunas de células con secreción serosa, o sea, son adenómeros mixtos. Esto es una glándula sublingual y entonces, ¿cómo le llamamos? Como hay más cantidad de células mucosas, ¿verdad? Que de células serosas, le vamos a llamar tejido glandular mucoceroso, pero no es mucoso puro, ojo con eso, mucoceroso. Esta es una glándula que está compuesta en su 90% por adenómeros mixtos. Les vuelvo a mostrar a mayor aumento los adenómeros. Fíjense, adenómeros mixtos, ¿ven? La parte mucosa y la parte serosa. Esto es una glándula sublingual. Me preguntarán ustedes, ¿existen glándulas, tejido glandular mucoso puro? Claro que existe, así como hay tejido glandular seroso puro, hay también mucoso puro. Y un ejemplo, por ejemplo, tenemos acá que son las glándulas linguales. ¿Ven? Es un tejido glandular mucoso puro. Está constituido solamente por adenómeros mucosos. Fíjense, se ven las luces de los adenómeros, se ven las células de los adenómeros. Una de las células está marcada con una línea de puntos. ¿Se dan cuenta? Solamente es mucoso. Acá no hay medialunas cerosas, no hay adenómeros mixtos. Todos los adenómeros son mucosos. Y acá tenemos otro ejemplo de tejido glandular mucoso puro, que son las glándulas de Brunner del duodeno. ¿Ven? Los círculos me están mostrando los adenómeros. ¿Ven? Los adenómeros mucosos. Todos son mucosos puros. No hay adenómeros mixtos. Todos son mucosos. Entonces, ¿cómo le llamamos a este tejido? Tejido glandular mucoso puro. Otras glándulas también mucosas puras solemos observar en la pared del esófago. Para ir, para ir terminando con nuestra clase, tenemos que recordarnos de unas células muy importantes del tejido glandular que se llaman células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son un componente celular normal de los adenómeros y de muchos conductos excretores de las glándulas exócrinas. Los observamos las glándulas sudoríparas, mamarias, lagrimales y salivales. ¿Dónde se localizan? Entre las células secretoras y la membrana basal. ¿Cuál es su función? Contracción para la expulsión del producto secretorio. Son células, como su nombre lo indica, que tienen características tanto de células musculares lisas como de células epiteliales, o sea que están constituidas por miofilamentos y filamentos intermedios de queratina. A la derecha tenemos un esquemita, fíjense, nos está mostrando un adenómero con su conducto excretor, ¿verdad? El adenómero está tapizado por unas células cúbicas y por fuera de esas células cúbicas encontramos unas células estrelladas de color naranja. Esas son las células mioepiteliales. Se encuentran entre las células secretoras que están por dentro y la membrana basal que está por fuera. Acá tenemos dos imágenes de adenómeros. A la izquierda, las flechas me están indicando en la periferia de los adenómeros unos núcleos alargados, oscuros. Esos núcleos corresponden a las células mioepiteliales. Y también en el adenómero de la derecha, fíjense, dice mio,
tiene unas flechitas negras y la palabra mío, son células mioepiteliales. Las células de adentro son células secretorias y ahí estamos viendo preferentemente los citoplasmas acidofílicos de las células mioepiteliales rodeando a este adenómero. Y acá tenemos un corte donde vemos varios adenómeros, ¿verdad? Y se usó la técnica inmunohistoquímica para comprobar la presencia de cadena alfa de actina del músculo liso. Y fíjense que nos da positivo en las células que están rodeando a los adenómeros. Se ve a estas células teñidas de un color marrón oscuro. Y así terminamos nuestra clase del seminario morfológico del tejido epitelial glandular. Muchas gracias.